Gloria a Dios, mis amados, Dios me los bendiga, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por este día que nos permite estar a través de esta red social compartiendo la palabra de nuestro Dios. Saludando a todos mis amigos y hermanos que nos siguen a través de esta señal, dándole gracias a Dios y pidiendo, rogando a nuestro Dios que bendiga vuestras vidas. En esta oportunidad queremos meditar en la palabra del Señor, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Gloria al Señor. Y la palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos dé luz y entendimiento del consejo de su Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, queremos meditar en tu palabra y no lo podemos hacer si no es con la ayuda, la guianza, la iluminación de tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que abra usted el entendimiento, Padre, los oídos y el corazón de cada hombre y cada mujer hasta donde va a llegar esta palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual, supliendo toda necesidad del corazón, Señor, de cada oyente, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que a través de esta palabra que es poder, Señor, Dios mío, sea usted sanando, liberando, restaurando, fortaleciendo, Padre, para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Gracias, en tus manos me pongo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados, mucha gente se pregunta, ¿por qué vivimos estos tiempos? ¿Por qué Dios permite tanta muerte, tanto dolor y sufrimiento? Mucha gente dice, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite tanta desgracia? ¿Por qué permite esta enfermedad? ¿Por qué permite que pase esto? El apóstol Pablo está escribiendo, gloria al Señor, por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y está escribiendo acerca de las consecuencias que trae la vida de pecado. Pablo está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y cuando Pablo está hablando de la vida la ira de Dios, Pablo está hablando de lo que Dios siente con respecto a la práctica del pecado. Pablo está mostrando que hay en el corazón de Dios cuando el ser humano se revela a vivir en pecado y las consecuencias que trae
el pecado para la raza humana. Las consecuencias que trae la desobediencia y la rebelión. Pablo está diciendo, la ira de Dios se va a dar a notar, se va a manifestar, se va a revelar desde el cielo. Y es que, mis amados, a veces simplemente nos hemos centrado en que Dios es amor. Dios es un Dios lleno de amor, es la esencia del amor. El apóstol Juan en su primera epístola dice, Dios es amor. Pero hay un atributo de Dios que muchas veces pasamos por alto y que la Escritura dice que Dios también es fuego consumidor, que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo. Y Pablo quiere que entendamos y que el ser humano entienda de que Dios no va a pasar por alto toda injusticia y toda impiedad que practiquemos en esta tierra. Pablo está diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra quién? ¿O contra qué? Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando Pablo está usando estos dos términos, Pablo está diciendo que hay algo que aira el corazón de Dios, algo que produce enojo en el corazón de Dios, algo que va a producir castigo de parte de Dios. Y es que cuando el hombre voluntariamente decide practicar la impiedad y la injusticia, no va a quedar impune. El ser humano, Eva cayeron, su corazón se torció. En el momento que ellos comieron del fruto, su corazón se corrompió y se inclinaron al pecado. A partir de ahí se fueron corrompiendo la raza humana de generación en generación hasta nuestros días, hasta llegar a este punto. Y Pablo está diciendo, hay dos cosas que van a provocar, que Dios está mirando. Una es la impiedad y dos, la injusticia. Cuando Pablo está hablando de impiedad, está hablando de lo que es en contra de Dios. Pablo está hablando de la negación de la existencia de Dios. Cuando está hablando de impiedad, Pablo se refiere a la actitud del hombre en contra de la existencia, del carácter, de la palabra y ordenanzas de Dios. La impiedad es un ataque directamente a Dios y su soberanía, su autoridad, su santidad. Y el hombre es culpable de vivir impíamente delante de Dios. Y lo segundo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios está mirando no solamente la impiedad que atenta contra su carácter, su naturaleza, contra su existencia y su autoridad, sino que dice que también el hombre decide vivir injustamente, y la injusticia que Dios ve se refiere a lo que el hombre hace en contra de su prójimo. El ser humano no solamente decide rebelarse contra Dios. El ser humano no solamente decide vivir como si Dios no existiera. El ser humano no solamente decide vivir a su manera, como quiere y como piensa, sino que también Dios está mirando cuánta injusticia hace el hombre contra su prójimo. Y entonces, alabado sea el nombre del Señor, Dios ve cuando un hombre, y podemos ver cuánto daña el pecado aquí. Un hombre tiene un vehículo, se va a tomar, se sube al vehículo y va a toda velocidad y termina quizás atropellando a alguien.
La pregunta es, ¿fue justo? Uno va a comprar al mercado, compras 1 kilo y te venden 3/4 y tú lo hacen pasar por 1 kilo. Y Dios ve la injusticia que el hombre hace. La injusticia del hombre queriendo corromper la inocencia de un niño, de una niña. La injusticia, mis amados, de un jefe que no paga lo que debería pagarle a sus trabajadores. Dios ve, dice, Pablo está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres. Que el ser humano, en lugar de ser ejemplo para sus hijos, es el obstáculo para el desarrollo integral de ellos. Dios ve la injusticia de hombres que tienen hijos y los dejan abandonados y no se hacen responsables de su sustento, no se hacen responsables de sus cuidados, de su educación. Y la ira de Dios, dice, se revela contra esto. Es que Dios es un Dios justo. Dios ve las injusticias, mis amados, de un hombre que maltrata a su mujer, a pesar que la mujer lo atiende, a pesar que la mujer, alabado sea el nombre del Señor, está ahí viendo sus alimentos, viendo su ropa, aseando el hogar, cuidando los hijos. Viene el marido y empieza a maltratarla, empieza a agredirla psicológicamente. Y Dios es un Dios que ve, Dios es un Dios que oye. Dios dice que la ira de Dios se revela contra esas injusticias. La ira de Dios dice que se revela contra la injusticia del hombre. Dios ve, mis amados, mujeres que tienen hijos, pero que no se preocupan por sus hijos. Los tienen abandonados ahí, no quieren ni siquiera lavarles, no quieren alimentarlos. Se dedican a salir y pasear y en las fiestas. Dios ve. Dios ve, mis amados, las injusticias dentro de un hogar. Dios ve las injusticias dentro de un centro de labores. Dios ve las injusticias de autoridades que, en lugar de preocuparse por suplir la necesidad de un pueblo, buscan enriquecerse ilícitamente. Y Dios no es ciego para mirar esas cosas. Dios ve la injusticia de un hombre que, después de trabajar, en lugar de llevar ese recurso económico para su casa cuando cobra, va y se gasta la plata tomando cerveza, en lugar de alimentar su propia familia. Dios ve las injusticias de un hombre y una mujer que, en lugar de ver la necesidad de sus hijos, buscan gastar el dinero en vanidad que no aprovecha. Y Pablo está diciendo, la ira de Dios se revela contra esto. Dios ve, mis amados, la injusticia de autoridades que quieren corromper a los niños en los colegios metiendo la ideología de género para que los niños, en su pureza y en su inocencia, sean corrompidos y torcidos ante los ojos del mismo Dios de los cielos. Y la ira de Dios se revela contra esto. Por eso es que pasan estas cosas. Por eso es que vemos un mundo azotado por la ira revelada de Dios a través de una pandemia. Y esta pandemia ha puesto freno a tanto pleito, a tanta marcha, a tanto reclamo, a tanta disputa que había por la corrupción de los hijos, de los niños en los colegios, de los adolescentes, de nuestra juventud. Dios ha puesto freno a tanta corrupción e inmoralidad que habían marchas y protestas para que se permitiera el matrimonio homosexual.
Y Dios es un Dios que ve, Dios es un Dios que oye, Dios ve cómo se corrompe la raza humana. Por eso es que Pablo está diciendo, por si acaso la ira de Dios se revela, la ira de Dios se va a manifestar desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres. Dios ve, mis amados, y cuando hablamos de impiedad hemos dicho que es lo que el hombre hace contra Dios. Y Dios se aira cuando ve que el hombre, en lugar de acercarse al Dios vivo, al Dios de los cielos, prefiere irse a los brujos y cree más en los brujos que en Dios. Y en lugar de leer la palabra de Dios, que es la verdad revelada de Dios, donde están sus promesas, donde están sus consejos, donde está lo que necesitamos para que nos vaya bien, prefiero que me lean las cartas. Prefiero, alabado sea el nombre del Señor, ir a los hombres antes que a Dios. Y Pablo está diciendo, la ira de Dios se revela. Por eso es que es necesario, mis amados, que nosotros entendamos la lucha en la cual hoy nos encontramos. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué el mundo está así? Pablo sigue diciendo en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es que toda esta conducta del hombre, toda esta forma de vivir de la raza humana, dice Pablo, detienen con injusticia la verdad. Todo esto, mis amados, es un obstáculo para que las generaciones conozcan a Dios. Toda esta corrupción es para que las generaciones vivan cada vez más lejos de Dios. ¿Por qué había tanta lucha en los colegios por la ideología de género? Porque había un propósito: corromper la mente y el corazón de los niños y adolescentes para que vivan cada vez más lejos de Dios. Por eso el apóstol Juan dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Todo este sistema ha sido creado por el mismo Satanás para que el ser humano viva apartado de Dios, viva bajo maldición, viva en rebelión, viva corrompido de mente y de corazón. Por eso Juan dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y el maligno está tratando de remover toda la maldad del corazón del hombre para que se corrompan cada día más, para que la impiedad y la injusticia gobiernen el corazón del hombre, atacando la soberanía, atacando el carácter de Dios y también destruyendo a su propio prójimo. Y cuando el ser humano llega a este nivel, Pablo dice, la ira de Dios se revela. La ira de Dios se va a manifestar. Es lo que pasó en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé dice la Escritura que Dios vio que todo intento del corazón del hombre era de continuo mal. Que solamente había corrupción en la mente y el corazón de los hombres de aquella generación. Y la ira de Dios se reveló en aquel tiempo con el diluvio. Y Jesús dijo, como en los días de Noé, así acontecerá a esta generación. Así como Dios vio que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo mal en el libro de Génesis capítulo 6, en el tiempo de Noé, así también Dios está mirando, mis amados, el pensamiento y el corazón del hombre, como solamente viven corrompiéndose, viven desviándose, viven dañándose unos a otros, viven asesinándose, violándose, robando. Cuán importante, mis amados, es entender cómo Dios, qué es lo que hay en el corazón de Dios cuando ve la raza humana en este punto de su existencia y de su manera de vivir. Porque Pablo está diciendo, la ira de Dios se revela.
La ira de Dios sí se manifiesta. Dios no es un Dios que acepte y tolere el pecado en ese punto de práctica. Dios se aira. Dios se enoja. A veces pensamos de que Dios es amor solamente. No, Dios ya entiende. Y pensamos que Dios va a justificar nuestra maldad y va a tolerar nuestra rebelión y se va a complacer en nuestro pecado porque nos ama. Déjeme decirle que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aquel Dios que vio la maldad en el tiempo de Noé y envió el diluvio y los cortó a todos, es el mismo Dios que miró a Sodoma y Gomorra y dijo: no puedo soportar la forma en que viven, la corrupción en la que están, y envió fuego del cielo y los consumió. Es el mismo Dios que ahora Pablo dice, por si acaso, Dios no ha cambiado. Su ira se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia. Dios no va a tolerar, Dios no va a convivir, Dios no va a aceptar la impiedad y la injusticia del ser humano. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo, mis amados. Dios es un Dios, mis amados, que es un Dios recto. Y en su justicia Él paga a cada uno según sus obras. No tomará por inocente al culpable, dice la palabra. Y Pablo está hablando aquí acerca de eso. ¿Por qué? Porque esto detiene con injusticia la verdad. En lugar de que nuestras generaciones mejoren, nosotros mismos las corrompemos. ¿Qué está diciendo? Versículo 20 del capítulo 1 de Romanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pablo está diciendo que la existencia de Dios se hace manifiesta desde la creación. Que el sol, la luna y las estrellas, como dijo el salmista, cuentan la obra de tus manos. Que son la evidencia de la existencia de Dios, la misma naturaleza, la misma creación. Que cuando nosotros vemos, mis amados, cómo cada mañana sale el sol, cómo en la noche sale la luna, las estrellas, cuando contemplamos el mar, el cielo y el firmamento, Pablo está diciendo, esa es la evidencia de que Dios existe. ¿Quién lo pudo crear? ¿Quién lo pudo formar? No pudo hacerlo el ser humano. Esto no se creó solo, esto lo hizo Dios. Y luego, alabado sea el nombre del Señor, dice que las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y las entendemos por medio de las cosas hechas. Y Dios no solamente creó el mundo y quedó ahí, Dios sigue obrando, Dios sigue actuando. ¿Qué cosas Dios no ha hecho en tu vida? ¿Qué cosas Dios no ha hecho? En nuestro hogar hay mucha gente en este tiempo que ha recibido una bendición de Dios. Hay mucha gente en este tiempo que en medio de su necesidad le pidió a Dios y Dios le contestó. Hay mucha gente en este tiempo que en medio de su enfermedad clamó a Dios y Dios lo sanó. Hay mucha gente en este tiempo, alabado sea el nombre del Señor, que en medio de su aflicción y su dolor y su problema, miraron al Señor y le pidieron ayuda al Señor y pidieron oración y Dios se glorificó y Dios los ayudó.
¿Y sabe por qué lo hizo? Porque dice el apóstol Pablo, para que entendamos su eterno poder y su deidad, para que entendamos que Dios es todopoderoso, la grandeza de su poder, y para que entendamos su existencia, para que entendamos que Dios es real, para que entendamos que ese Dios que extendió su gracia sobre nosotros, un día le vamos a dar cuentas. Para que entendamos que Él vio lo que estábamos viviendo, lo que estábamos pasando, y Él oyó lo que le dijimos y actuó. ¿Cuántos, mis amados, en este tiempo no tienen un testimonio que contar de lo que Dios ha hecho en estos meses en su vida? Hay mucha gente que vivió de espaldas a Dios, endurecidas con Dios, pero en este tiempo de pandemia, al ver el peligro, al ver la exposición a la muerte, a la plaga, a la enfermedad, al ver la etapa de necesidad, al ver la etapa de los problemas que se les vinieron, empezaron a acercarse a Dios, y Dios ha obrado para que entendamos la grandeza de su poder y su deidad. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Hechos, gloria al Señor, capítulo 17, versículo 29. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 29, dice la palabra del Señor. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedras, esculturas de arte y de imaginación de hombres. Qué precioso lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando fue a Atenas. Pablo dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar. O sea, mire que Dios quiere que corrijamos el pensamiento que tenemos acerca de Él. Y dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras, escultura de arte y de imaginación de hombre. Dios no es ídolo. Dios no es un yeso. Dios no es un trozo de madera al cual tenemos que hablarle. ¿Por qué? Porque el ser humano cayó en la idolatría y se creó sus propios dioses de barro, de yeso, de madera. Pablo dice de oro o de plata. Y es más, dice, esos dioses, a veces, mis amados, tengo un crucifijo de Cristo, pero dice Pablo, son hechas conforme a la imaginación de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, nadie le tomó una foto para saber cómo era su rostro en realidad. Entonces, aquel hombre, el escultor, tiene que imaginarse la cara de Cristo y la hace. Tiene que imaginarse el cuerpo de Cristo y lo hace. Tiene que imaginarse el color del pelo. Por eso es que vemos Cristos de todos los colores. Aquí en Perú tenemos al Señor de los Milagros, que es morenito, pelo rizado y negro. Encontramos en otro lugar un Cristo blanquito, pelo rubio. En otro lugar, pelo castaño. Todo es conforme a la imaginación del hombre, dice el apóstol Pablo. Y no podemos pensar que ese sea Dios. Ese es un yeso, esa es una madera, esa es una piedra. No es Dios. Dios es un Dios que ve. Dios es un Dios que oye. Dios es un Dios que actúa. Y Dios, como está viendo y está oyendo, dice que también revela su ira cuando ve la impiedad y la injusticia de los hombres. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 1 está diciendo, su poder y su deidad se revelan para que entendamos
Entendamos eso a través de las cosas que Él hace. Que si quieres acercarte a Dios, tienes que ir directamente a Él. Él es un Dios vivo. Él es un Dios vivo. Imagínense que usted quiera que yo le haga un favor. Y usted quiere que mi persona le haga un favor. Pero en lugar de decirme a mí, coge mi foto y le habla a mi foto. ¿De qué sirve? Muchas veces el ser humano es así. El ser humano se ha creado una imagen del Dios invisible. Y le habla a esa imagen de madera, de piedra, de yeso. Y está esperando que le responda. Pablo está hablando de esto, de la corrupción del hombre. Siendo un Dios vivo, un Dios real, un Dios que oye, que ve y que actúa, prefiere hablarle a la pared. Prefiere hablarle al cartón de una imagen del Dios invisible, que es hecha, dice Pablo en Romanos 17, 19, o 17, 29, conforme a su propia imaginación lo hicieron. Porque ¿quién ha visto a Dios? Nadie lo ha visto. ¿Quién le vio el rostro exacto al Señor Jesucristo? Nadie, porque en aquel tiempo no habían fotos. Entonces el hombre se crea una imagen conforme a su pensamiento. Se crea un Dios conforme a su imaginación y le habla. Dios no es así, mis amados. Y mucha gente en este tiempo ha visto, ha comprobado que Dios existe. Hay mucha gente que puede contar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Hay mucha gente que puede contar cómo Dios ha obrado en este tiempo de pandemia en su hogar, en su matrimonio, en su salud, en su economía, en sus problemas. Pero ¿sabe dónde está la mayor preocupación? Versículo 21 del capítulo 1 de Romanos. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice el apóstol Pablo, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Has visto la gloria de Dios? ¿Has visto el favor de Dios en tu vida? ¿Le pediste a Dios ayuda y Él te la dio? La pregunta es, ahora que has visto que Él existe, que Él obra y que Él responde y que Él actúa, ¿qué haces para Dios? Hay un reclamo de aquí de parte de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, cuando tú conoces a Dios, ahora lo que tienes que hacer es glorificarlo como a Dios? ¿Cuándo Dios es glorificado de parte nuestra? La respuesta la dio el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 8. El Señor Jesucristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor Jesucristo está diciendo que es tu manera de vivir, es el cambio radical en tu vida con respecto al pecado, es la renuncia a la mala manera de vivir que tú haces, que va a glorificar a Dios y te va a hacer un discípulo de Cristo. Porque cuando conocemos a Dios, cuando experimentamos su poder, su gracia, su misericordia, cuando recibimos una sanidad, es porque Dios quiere que entendamos que Él existe y Él es real. Cuando Dios decidió sacar a Israel de Egipto, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Te voy a enviar a Egipto para que saques a mi pueblo Israel.
Y Moisés estaba preocupado porque Israel no conocía a Dios. Y Dios le dijo, ¿sabes? Yo voy a enviar 10 plagas a Egipto. Voy a enviar 10 plagas a Egipto. Y luego de las 10 plagas sacaré a mi pueblo de Egipto y lo llevaré al desierto. ¿Cuál era el propósito de las 10 plagas? ¿Por qué Dios decidió enviar las plagas a Egipto? Dios en su sabiduría estaba trabajando el corazón de Israel. Que ellos al ver los juicios de Dios sobre Egipto, entendieran que Dios sí existe, que Él es el verdadero Dios, porque hasta ahí solamente los israelitas conocían a los dioses de Egipto. Conocían a Osiris, a Set, a Horus. Eran los dioses paganos de Egipto. E Israel solamente conocía a ellos. Pero Dios reveló su poder a través de las 10 plagas para que Israel, cuando viera todo eso, entendiera que Dios es real, que Dios está mirando todo y que Dios está actuando y quiere sacarlos de esa condición. La historia se repite. Esta plaga tiene un propósito, y dentro de los propósitos por los cuales Dios permite esta enfermedad, esta peste a nivel mundial, es para que el ser humano entienda que Dios es un Dios real. Por eso es que muchos se han vuelto a Dios, muchos han mirado a Dios, muchos le han pedido ayuda a Dios y Dios se ha glorificado. A través de esta pandemia Dios ha demostrado al ser humano que el hombre no puede seguir adelante sin la ayuda de Dios. Que no importa el dinero, ni el poder, ni la ciencia, ni la sabiduría, ni la posición, ni nada de lo que tenga, si no es con la ayuda de Dios, el hombre está limitado frente a las dificultades de la vida. Que nuestra vida es pasajera y que por más tranquilidad que podamos tener y por más planes que hagamos, tarde o temprano se van a interrumpir, o porque suene la trompeta o porque nos sorprenda la muerte. Esta pandemia tiene un propósito, como las plagas también en Egipto. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta de mi corazón a Dios? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. El Señor dijo, mi Padre es glorificado cuando lleven mucho fruto. Por eso es que en Mateo capítulo 5, versículo 16, en el Sermón del Monte, dijo el Señor Jesucristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, el apóstol Pablo dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Dios está esperando que después que hemos visto su eterno poder, después que hemos experimentado su favor, su misericordia, después que hemos experimentado su provisión, su sanidad, su protección, usted y yo entendamos que Él es real y que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia de nosotros. Lo segundo que dice el apóstol Pablo es que ellos no solamente no le glorificaron, sino que fueron malagradecidos. Pablo dice, no le dieron gracias. ¿De qué manera debemos darle gracias a Dios? ¿Cuál es la forma correcta, bíblica y conforme a la voluntad de Dios en que debemos darle gracias? El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28 nos da la respuesta. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice la palabra del Señor, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Habiendo recibido un reino inconmovible, habiendo experimentado ese poder del reino de Dios, esa gracia del Señor,
habiendo, alabado sea el nombre del Señor, recibir ese reino inconmovible que no depende de las circunstancias de este mundo, que la economía, la provisión que recibiste no es circunstancial, no depende de cómo esté la economía en el mundo. El reino de Dios tiene su propia economía que no es alterada por nada. El reino de Dios tiene su propia provisión, su propia protección, que no depende de qué pase aquí en la tierra. Sus promesas son firmes y verdaderas. Su palabra es verdad. Dios cumplirá sus promesas sin importar las condiciones terrenales en las que nos encontremos. Puede que haya hambre en toda la tierra, pero el que te sustenta a ti y a mí es Dios. Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Tiene sus propios recursos que son conforme a sus riquezas en gloria. Hebreos está diciendo, recibiendo eso, tengamos gratitud, respondamos a Dios con un corazón agradecido por lo que hizo en nuestras vidas. Respondamos a Dios con un corazón agradecido por haber tenido misericordia de nosotros que hasta ahora estamos vivos y estamos oyendo esta palabra. Respondamos a Dios con un corazón verdaderamente sincero que valora lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios por gratitud. Sirvamos a Dios porque valoramos lo que ha hecho en nuestra vida. Está hablando de un compromiso con Él. ¿De qué? De participar en su propósito y su plan. ¿Y cuál es su propósito y su plan? Que otros sean salvos. Que lo que Dios ha hecho en tu vida, empieces a enseñarlo a tu propia casa, a tus propios hijos, a tu pareja, a tus familiares, a tus amigos y a tus vecinos. La prueba más grande de la existencia de Dios eres tú. De lo que hizo en tu vida es un testimonio, no solamente para ti, sino para los que te rodean. Dios está esperando dos cosas de nosotros cuando le conocemos. Una es cambiar nuestra manera de vivir para que Él sea glorificado. Y dos, que empecemos a servirlo a Él. Que comencemos a servirlo a Él en su plan de salvación del ser humano. Dios no quiere que ocultemos lo que Él hace en nuestra vida, que lo testifiquemos a otros que todavía no conocen a Dios y que Dios quiere que le conozcan, porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para que nadie se pierda tienen que llegar a conocer a Dios, y para que conozcan a Dios tienen que hablarles de Dios, y para que les hablen de Dios estás tú y estoy yo. Mis amados, Dios es un Dios santo. Él es un Dios de amor, pero también es justo. Y hemos venido viviendo un tiempo tan corrupto, y sigue la corrupción, que las cosas van a ir empeorando. Jesús dijo en Mateo 24, será principio de dolores, pero aún no es el fin. Y tenemos que acercarnos a Dios. Y tenemos que buscar de Dios. Y tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que renunciar a aquello que a Dios no le agrada. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Por cuanto tú guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día de la ira. Mis amados, Dios quiere guardarnos, pero no depende de Dios. Él ha hecho todo lo que ha podido por nosotros y sigue haciéndolo. Ya dio a su Hijo en la cruz del Calvario, ya dejó su palabra, nos ha dado el manual,
Ya dio el sacrificio. Ahora depende de nosotros acercarnos a Dios y, habiéndole conocido, ser agradecidos y glorificarlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y te engrandecemos. Te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que haga germinar esta semilla en los corazones, que haga germinar este consejo en cada vida, que sea tu Espíritu Santo trayendo entendimiento de todo esto para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, en este día meditar en tu palabra. Bendice cada hogar y cada vida que oye esta palabra, Señor. Que esta palabra transforme, renueve, libere, fortalezca, levante al caído, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias le damos a Dios, animándole a acercarnos a Dios, a glorificar a Dios con nuestra manera de vivir y darle gracias a Dios, sirviéndole cada día. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, la paz del Señor. Amén. Aleluya.